Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra cápsula número 8 de cómo hablar en público. En esta ocasión entraremos ya a lo que corresponde a la estructura del discurso y para ello veremos el primer componente que es la oración. Así que veremos estos 4 componentes de la estructura básica de la oración. Para ello, haremos primero un recuerdo de aquello que nos enseñaron como el enunciado. Cuando nosotros construimos un enunciado, lo hacemos a partir de un sujeto y un predicado. Es decir, el sujeto, la persona, la cosa, que va a ser partícipe de lo que queremos decir. Y el predicado, en donde colocamos nosotros el verbo y su complemento. Algunos quizás recordarán el complemento como el objeto directo o el objeto indirecto. Entonces, en una oración es distinto el manejo, no vamos nosotros a utilizar sujeto y predicado, aunque parece que sí, pero el enfoque es distinto. En el enunciado yo puedo decir, Juan ató al perro. Ahí nuestro sujeto es Juan. El verbo es atar, ató, ¿no? Y el complemento es al perro. Sin embargo, ahorita veremos cómo en la oración esto se maneja de manera distinta. Veamos los componentes de la oración. La oración debe tener al menos estos 4 componentes: tema, acción, consecuencia y circunstancia. Ojo aquí, puede ser que mi tema sí equivale al sujeto. Sin embargo, veremos en una cápsula siguiente cómo el tema tiene que ser delimitado correctamente para que se entienda de lo que estamos hablando. Entonces, el tema. Luego, la acción sí lleva aquí un verbo, pero en el ejemplo que ponía de Juan ató al perro, la acción es atar al perro. Esa es la acción completa. Diferente en el enunciado, que solamente es el verbo atar, y como complemento decimos que es al perro. En la oración, cuando decimos ató al perro, esa es la acción completa. Sin embargo, no tiene ahí consecuencia, no tiene circunstancia, y por lo tanto queda en una fase de enunciado. Cuando nosotros queremos estructurar nuestro discurso, tenemos que partir de oraciones. Entonces, lo primero es delimitar el tema. ¿Qué es aquello de lo que vamos a hablar? En el ejemplo decíamos Juan. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Juan? Tendríamos que especificar más quién es Juan, qué hace Juan, cuál es el contexto que tiene Juan. Ya lo veremos en otra cápsula, cómo se hace esta delimitación. Pero el tema es aquello de lo que queremos hablar. Si queremos hablar de fútbol, si queremos hablar de box, si queremos hablar de mecánica, si queremos hablar de contabilidad, nosotros tenemos que delimitar nuestro tema. Es de lo que vamos a hablar. Luego viene la acción. La acción es el tiempo que queremos darle a ese tema. Sí es importante que primero digas de qué vas a hablar. Este es mi tema. Vamos a hablar de fútbol. Si yo llego a una junta de trabajo, lo primero que tengo que aclarar es de qué voy a hablar, cuál es el tema que se va a tratar en esa junta de trabajo. Y luego el tiempo, que ya veremos en otra cápsula, cuáles son los diferentes tiempos que se pueden manejar, más allá de lo que conocemos como básico de presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito y otras variables que hay. Aquí veremos estas mismas conjugaciones de los verbos, pero verán cómo afecta de manera distinta al tema en la percepción que queremos de nuestro escucha. Entonces, es la acción que queremos darle, ¿sí?, el tiempo que queremos darle a ese tema. Ahora, consecuencia y circunstancia. Si observan aquí dice circunstancia, tiempo o lugar, puede ser tiempo y lugar, y ojo, no es el mismo tiempo del que nos estamos refiriendo a la acción, ¿sí? Por eso es diferente la conjugación de un verbo, por eso es la acción. Si yo digo ató al perro, pues lo ató, es tiempo pasado, pero en la circunstancia de tiempo, aquí veremos que es distinto, la circunstancia de tiempo es distinta. Si yo pongo una circunstancia a ese ejemplo de Juan ató al perro, yo podría decir, Juan ató al perro ayer. Ayer
ese va a ser mi tiempo, mi circunstancia de tiempo. Si yo digo, Juan ató al perro en la mañana, esa es mi circunstancia de tiempo, ¿sí? Entonces, mi consecuencia es lo que va a generar la acción. Juan ató al perro para que no mordiera a los niños. ¿Sí? Juan ató al perro, ¿cuál es la consecuencia? Para que no mordiera. Si yo le agrego una circunstancia de lugar y de tiempo, yo puedo decir, Juan ató al perro en la mañana, ya estoy dando un tiempo, ¿sí? En su casita, ya estoy dando un lugar para que no muerda a los niños, ya estoy dando una consecuencia. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo, cómo tendríamos que ir estructurándolo poco a poco. Nosotros decimos, en esta oración dice, la contabilidad requiere de expertos para no tener problemas con el fisco. La contabilidad requiere de expertos para no tener problemas con el fisco. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema es la contabilidad. La contabilidad. Entonces, claro, yo puedo ir delimitándolo más. Ustedes que son expertos en contabilidad, podríamos decir la contabilidad financiera, la contabilidad bancaria, la contabilidad comercial. Bueno, ustedes son expertos y se podría hacer una delimitación. Entonces, pero mi tema es la contabilidad. ¿Cuál es mi acción? La acción es que requiere de expertos. Esa es la acción que yo le quiero dar a la contabilidad. Requiere de expertos. No solo es el verbo requerir, sino es requiere de expertos. Entonces ya tengo aquí mi acción completa, no solo es el verbo, es la acción completa. ¿Cuál es la consecuencia? Para no tener problemas con el fisco, para no tener problemas con el fisco. Entonces, en mi ejemplo, la contabilidad, tema, requiere de expertos, acción, para no tener problemas con el fisco, consecuencia. Si yo le agrego ya su circunstancia, mi oración va a quedar más completa. Fíjate, los contadores deben ser hábiles para no tener problemas con el fisco al cierre del ejercicio fiscal. Dice, ¿cuál es mi tema? Los contadores. De eso estamos hablando. Sería distinto si yo te pongo aquí los almacenistas, y ya sería otra historia. Deben ser hábiles para no tener, pues es otra historia, ¿sí? Por eso mi tema es muy claro, es los contadores, y lo voy a delimitar bien. Luego, ¿cuál es mi acción? Deben ser hábiles, esa es la acción. No solamente es el verbo deber ser, ¿sí? Deben ser hábiles, es completa. La acción es, deben ser hábiles, deben ser hábiles. Entonces, en un enunciado dirían, bueno, es que aquí es un verbo compuesto, como es un verbo irregular, necesita otros auxiliares, pero aquí es la acción. ¿Cuál es la acción que yo requiero del contador? Que deben ser hábiles, no solamente ser hábiles, sino que deben ser hábiles. Entonces, esa es mi acción. Luego, tengo mi consecuencia para no tener problemas con el fisco. Esa es la consecuencia. Es decir, si no son hábiles, entonces tendré problemas con el fisco. Consecuencia, para no tener problemas con el fisco. Y aquí yo le agrego una circunstancia de tiempo al cierre del ejercicio fiscal. Al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, recordemos, para construir la oración requiero tema, acción, consecuencia y circunstancia de tiempo y lugar. Circunstancia de tiempo y lugar, o cualquiera de las dos, tiempo o lugar. Pero en todos los casos tenemos un tema que debe ser expuesto de primera instancia, después una acción, lo que queremos que suceda con ese tema, y la consecuencia. Es decir, si no se realiza esa acción, tendremos esa consecuencia. Y para que quede más claro, le voy a agregar una circunstancia de tiempo o una circunstancia de lugar o ambas. Ya en la expresión, cuando yo empiece a dominar y dependiendo de lo que yo quiero hacer notar, puedo poner en primer lugar la circunstancia y luego la consecuencia y luego la acción y al final el tema. Entonces yo podría decir, al cierre del ejercicio fiscal, para no tener problemas con el fisco, deben ser hábiles los contadores. Entonces fíjate cómo cambia el matiz. Al cierre del ejercicio fiscal, entonces yo estoy dándole más importancia al cierre del ejercicio fiscal. Para no tener problemas con el fisco,
baja de importancia. Deben ser hábiles y hasta el final dejo a los contadores. Pero si yo lo quiero acentuar de manera distinta, podría yo jugar y decir, deben ser hábiles los contadores al cierre del ejercicio fiscal para no tener problemas con el fisco. O, para no tener problemas con el fisco, deben ser hábiles los contadores al cierre del ejercicio fiscal. O, deben ser hábiles al cierre del ejercicio fiscal los contadores para no tener problemas con el fisco. Entonces, puedo empezar a jugar con el orden siempre y cuando conozca bien mi estructura. Tema, acción, consecuencia, más circunstancia de tiempo y circunstancia de lugar. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Soy Felipe Oliva y sigo a sus órdenes.